Los médicos ya no sabían qué decir. Las máquinas seguían sonando, una tras otra, marcando un ritmo frío, mecánico, como si ya no esperaran nada. En la habitación más lujosa del hospital privado, el hombre más rico de la ciudad estaba muriendo. No en una casa humilde, no en la calle, sino rodeado de dinero y vacío por dentro. Eduardo Montenegro siempre creyó que el poder lo hacía intocable. Durante años, su nombre abría puertas, cerraba bocas y compraba silencios. Cuando entraba a una sala, todos se levantaban. Cuando hablaba, nadie lo interrumpía. Pero ahora, nadie podía salvarlo. Y, antes de entrar en la historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Eduardo estaba solo. No porque no hubiera personas alrededor. Había enfermeras, médicos, asistentes, pero no había nadie que lo mirara con amor. El silencio pesaba más que la enfermedad. Mientras el suero caía lentamente por la manguera, Eduardo miraba el techo blanco y pensaba en algo que nunca había permitido. El miedo. No puede terminar así, pensaba. No después de todo lo que logré. Recordó su infancia pobre, los días sin comida, las noches prometiéndose que algún día nadie volvería a decirle que no. Y cumplió esa promesa, pero en el camino perdió algo que no supo nombrar. Ganó empresas, pero perdió amigos. Ganó respeto, pero perdió ternura. Ganó todo, menos paz. Los médicos ya habían sido claros. No había tratamiento nuevo. No había ensayo experimental. No había ensayo experimental. No había esperanza. Cuando la puerta se cerró y quedó a solas, Eduardo sintió algo que jamás había sentido en su vida. Impotencia. Intentó rezar, pero no sabía cómo. Nunca había creído necesitar a Dios. Siempre pensó que la fe era para los débiles, para los que no podían controlar su destino. Y ahora, ahí estaba, sin control de nada. Un pensamiento incómodo cruzó su mente, uno que había evitado durante años. ¿Y si todo esto no fue suficiente? Cerró los ojos con fuerza. Su respiración era pesada, cada segundo dolía. Fue entonces cuando recordó un rostro, no un socio, no un familiar. Recordó a una mujer callada, la niñera, Rosa, la mujer que había cuidado su casa durante décadas sin levantar la voz, la que siempre bajaba la mirada, la que nunca pidió nada. Y recordó algo más, un niño, el hijo de Rosa, un chico que solía sentarse en la cocina, esperando a que su madre terminara de trabajar. Siempre tranquilo, siempre respetuoso. Eduardo nunca le habló, nunca le agradeció. Nunca le agradeció, y ahora, sin saber por qué, ese recuerdo lo golpeó más fuerte que cualquier diagnóstico. Sintió vergüenza, una vergüenza profunda, silenciosa. ¿Por qué pienso en ellos ahora?, se preguntó. ¿Por qué ahora que me estoy muriendo? La respuesta lo incomodó, porque eran lo único real que no había comprado. Eduardo apretó los puños. Por primera vez, no pensó en su dinero, pensó en su alma. Y una idea desesperada comenzó a formarse en su mente. Una idea que jamás habría considerado en otro momento. Si nadie puede salvarme, y si alguien que nunca miré puede, no sabía cómo explicarlo. No sabía si tenía sentido. Pero cuando estás al borde del final te aferras incluso a lo imposible. Con voz débil, pidió que llamaran a Rosa, y que trajeran también a su hijo. Nadie entendía por qué, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Mientras esperaba, Eduardo sintió algo nuevo, una mezcla de miedo y esperanza. Y sin saberlo, en ese instante exacto, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Rosa llevaba más de 20 años entrando por la misma puerta, y aún así nadie la veía. Cada mañana llegaba antes que todos, cuando la casa aún estaba en silencio, cuando el sol apenas asomaba, limpiaba, ordenaba, cocinaba. Dejaba todo perfecto. Y se iba sin hacer ruido. Nunca levantó la voz. Nunca reclamó un aumento. Nunca preguntó por qué su nombre jamás fue recordado. Para Eduardo Montenegro ella no era Rosa. Era la niñera, una presencia útil nada más. Pero Rosa sí veía todo. Veía el lujo exagerado, las fiestas vacías,
las discusiones frías. Veía cómo el dinero llenaba los espacios, pero no los corazones, y aún así no guardaba rencor. Rosa tenía algo que no se compra, algo que nadie le podía quitar, una fe sencilla, profunda, silenciosa. Cada noche, cuando terminaba su jornada, tomaba de la mano a su hijo y oraban juntos. No oraban por dinero, no oraban por una vida fácil. Oraban por fuerza, por dignidad, por no convertirse en personas amargas. Daniel, su hijo, creció escuchando esas oraciones. Creció sentado en la cocina, esperando pacientemente, escuchando risas ajenas desde los salones que no podía pisar, viendo juguetes caros que no podía tocar. Y aún así, nunca envidió. Mientras otros niños soñaban con ser ricos, Daniel soñaba con ser bueno. Su madre le decía algo todas las noches, mirándolo a los ojos. Dios ve lo que otros no ven. Dios escucha lo que otros ignoran. Daniel no entendía del todo, pero lo creía. En esa casa enorme, él era invisible. Los empleados lo trataban con distancia, los dueños con indiferencia. Pero Daniel observaba y aprendía. Aprendía a escuchar en silencio. Aprendía a no juzgar. Aprendía a no endurecer el corazón, aunque el mundo pareciera injusto. A veces, cuando nadie lo veía, Daniel se preguntaba algo. ¿Por qué algunas personas tienen tanto y parecen tan vacías? No lo decía en voz alta, no se quejaba, solo lo guardaba dentro. Rosa notaba esas preguntas en la mirada de su hijo, y le respondía sin palabras. Con ejemplo, nunca habló mal de Eduardo, nunca sembró odio, decía. El dinero no cambia a las personas, solo muestra lo que ya tienen dentro. Los años pasaron. Daniel creció, se volvió un joven tranquilo, respetuoso, con una fe que no necesitaba gritar. No era perfecto, también tenía dudas, también tenía miedo, pero cuando oraba lo hacía de verdad. No pedía milagros, pedía sabiduría. Un día, mientras Rosa limpiaba una habitación, Daniel escuchó a los médicos hablar en voz baja. Palabras rotas, tonos graves. No hay nada más que hacer. Daniel no sabía para quién era esa frase, pero la sintió pesada. Esa noche Rosa llegó a casa con el rostro cansado, más cansado de lo normal. No habló durante la cena. Solo suspiró. Daniel entendió que algo no estaba bien. «¿Mamá?», preguntó en voz baja. Rosa dudó, luego respondió. «El señor Eduardo está muy enfermo». Daniel se quedó en silencio. No sintió alegría, no sintió venganza, sintió algo más complejo. Tristeza, tristeza por un hombre que lo tuvo todo, menos lo que realmente importa. Esa noche Daniel oró más tiempo de lo normal, no porque se lo pidieran, no porque esperara algo. Oró porque así lo sentía. Y mientras lo hacía, una idea comenzó a crecer dentro de él, una sensación difícil de explicar, como si algo se estuviera preparando, como si su fe, tan silenciosa durante años, estuviera a punto de ser puesta a prueba. Daniel no lo sabía aún, Rosa tampoco. Pero el destino ya había empezado a moverse, y muy pronto, el hijo invisible de la niñera sería llamado al lugar donde nunca fue bienvenido. Para cambiarlo todo, la habitación estaba en silencio cuando Rosa recibió la llamada. No fue una invitación, fue una orden disfrazada de urgencia. El señor Eduardo quiere verla, ahora, y también a su hijo. Rosa sintió un nudo en el pecho. En más de 20 años, nunca antes la habían llamado así. Nunca para algo personal, nunca para algo importante. Miró a Daniel. Él entendió sin que ella dijera una sola palabra. Caminaron juntos por pasillos que siempre habían evitado. Pasillos donde el aire se sentía más pesado, donde todo parecía distante. Frío. Daniel notaba cada paso, cada respiración. Sentía que algo no estaba bien. Cuando la puerta se abrió, el silencio se hizo más profundo. Eduardo Montenegro estaba allí, no como el hombre poderoso que todos conocían, sino como alguien pequeño, frágil. Su piel pálida, su voz rota, sus ojos cansados. Por un momento, nadie habló. Eduardo los miró. Y por primera vez en su vida, bajó la mirada. Rosa sintió miedo.
No sabía qué decir, no sabía qué esperar. Daniel tampoco habló. Solo observó. El millonario respiró hondo, como si cada palabra le costara. Gracias por venir. Nunca antes había dicho gracias. Hubo un silencio incómodo. Pesado. Eduardo apretó la sábana con los dedos temblorosos. Los médicos ya no tienen respuestas, dijo al fin. No hay más tratamientos. No hay más tiempo. Rosa tragó saliva. Daniel sintió un escalofrío. Eduardo levantó la mirada, directo hacia Daniel, no como antes, no con desprecio, sino con desesperación, me dijeron, continuó. Dudando que tú rezas. Daniel no respondió de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque nunca imaginó estar ahí. El hombre que nunca lo miró, ahora lo necesitaba. Sí, respondió Daniel con voz baja. Eduardo cerró los ojos un segundo, como si estuviera luchando consigo mismo. Luego dijo las palabras que nadie esperaba. Si me curas, si tu Dios me salva, te daré toda mi fortuna. La frase quedó suspendida en el aire. Rosa abrió los ojos sorprendida. Daniel sintió que el corazón le latía con fuerza. Todo lo que ese hombre había construido, todo su dinero, puesto sobre la mesa como un último recurso. Daniel sintió algo extraño. No emoción, no ambición, confusión. Confusión. Yo no curo a nadie, pensó. No tengo ese poder. Miró a su madre. Rosa estaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Eduardo volvió a hablar, más débil. No tengo a nadie más, dijo. He comprado todo lo que se puede comprar, y aún así, tengo miedo. Esa confesión rompió algo. Daniel vio al hombre detrás del dinero, un hombre asustado, un hombre solo. Sintió compasión, respiró profundo. No puedo prometerle nada, dijo con sinceridad. No controlo lo que Dios hace. Eduardo asintió lentamente. Lo sé, susurró. Pero ya no tengo nada que perder. El silencio volvió. Daniel pensó en las oraciones con su madre, en las noches sencillas, en las palabras que siempre escuchó. No se trata de pedir, se trata de confiar. Dio un paso adelante, no por dinero, no por poder, sino porque sentía que debía hacerlo, no en el cuerpo del millonario, aún no. Pero en su corazón, y nadie en esa habitación lo sabía todavía. Pero ese pacto desesperado, nacido del miedo y la soberbia, estaba a punto de abrir la puerta a algo mucho más grande de lo que el dinero jamás podría comprar. Daniel permaneció de pie junto a la cama durante varios segundos sin decir nada. No fue un silencio incómodo. Fue un silencio pesado, lleno de pensamientos. Eduardo mantenía los ojos cerrados. No dormía, esperaba. Rosa juntó las manos con fuerza, como si temiera romper algo invisible. Ella conocía a su hijo. Sabía que cuando Daniel callaba así, era porque estaba escuchando por dentro. Daniel sintió el peso del momento caerle encima. Nunca había orado frente a extraños, nunca frente a alguien tan poderoso, nunca con tantas miradas encima, y sin embargo, también sintió algo distinto, una calma extraña. Como si no estuviera solo, pensó. ¿Y si nada pasa? ¿Y si Dios guarda silencio? Ese miedo le atravesó el pecho. Pero recordó las palabras de su madre. Recordó las noches sencillas. Recordó que la fe no es una garantía, es una entrega. No voy a pedir dinero, pensó. No voy a pedir poder, ni siquiera voy a pedir un milagro. Abrió la boca y habló con voz baja. Dios, no sé por qué estoy aquí. Nadie se movió. Yo no soy médico, no soy importante, no tengo respuestas. Eduardo apretó los labios. Escuchaba cada palabra. Pero tú sí sabes lo que hay en el corazón de este hombre, continuó Daniel. Tú sabes su miedo, su soledad. Daniel hizo una pausa. Ese segundo pareció eterno. Si aún hay tiempo, no solo sana su cuerpo, sana lo que está roto por dentro. Rosa cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla. Daniel siguió, no por su dinero, no por promesas,
sino por misericordia. El aire se sentía distinto. No pasó nada espectacular. No hubo luces. No hubo señales visibles. Solo silencio. Daniel terminó la oración sin adornos, sin frases grandes, sin dramatismo. Amén. Eso fue todo. Cuando abrió los ojos, se sintió expuesto. Vulnerable. Los médicos se miraron entre ellos. Algunos bajaron la cabeza. Otros fruncieron el ceño. Uno de ellos pensó: esto es una pérdida de tiempo. Eduardo seguía con los ojos cerrados. Su respiración era irregular. Durante unos segundos nadie dijo nada. Daniel sintió una punzada de duda. Una voz interna le susurró: tal vez nada va a cambiar. Y entonces, algo pequeño ocurrió. Tan pequeño que casi nadie lo notó. Eduardo respiró más profundo, no con dificultad, sino con alivio. Su rostro, tenso durante días, se relajó apenas. Una enfermera miró el monitor. Frunció el ceño. Volvió a mirar. ¿Vieron eso?, murmuró. Otro médico se acercó. Revisó los números. No dijo nada. Daniel no se dio cuenta de inmediato. Estaba demasiado ocupado sintiendo el temblor en sus manos. Eduardo abrió los ojos lentamente. Hace menos, susurró. ¿Duele menos? Rosa dio un paso adelante. ¿Qué dices?, preguntó casi sin voz. Eduardo tragó saliva. Mi pecho no arde como antes. Los médicos no celebraron, no sonrieron. Se miraron en silencio. Es pronto, dijo uno finalmente. Puede ser momentáneo, pero algo había cambiado. Daniel lo sintió en el ambiente. No como una explosión, sino como una grieta. Una grieta en la desesperanza. Eduardo miró a Daniel. Sus ojos estaban llenos de algo nuevo. No fe completa, no aún. Pero sí, una chispa. Gracias, dijo otra vez. Daniel no respondió. No sabía qué decir. Esa noche, Daniel y Rosa salieron del hospital sin promesas, sin aplausos, sin explicaciones. Pero mientras caminaban en silencio, Daniel pensó: no sé qué pasará mañana. No sé si habrá milagro. Hizo una pausa. Pero algo ya empezó, y sin saberlo, esa oración sencilla, que nadie tomó en serio, acababa de poner en marcha un cambio que ni el dinero, ni el poder, ni la ciencia habían logrado provocar. La madrugada llegó sin aviso. No hubo sirenas, no hubo celebraciones, solo un cambio lento, casi invisible. En la habitación, el aire seguía siendo el mismo, las máquinas seguían allí. Pero algo no encajaba. Eduardo Montenegro llevaba horas dormido. No un sueño inquieto, no un descanso forzado por medicamentos. Dormía profundo, como no lo había hecho en semanas. Una enfermera entró en silencio para revisar los signos. Miró el monitor, parpadeó, volvió a mirar. Los números eran distintos. No gritó, no llamó a nadie de inmediato. Pensó que estaba cansada, que quizás su mente le estaba jugando una broma. Salió. Volvió minutos después con un médico. El médico observó la pantalla durante varios segundos sin decir una palabra. Su rostro serio se tensó. «Repítelo», dijo en voz baja. Volvieron a medir otra vez y otra. Los valores no solo habían mejorado, se estaban estabilizando. «No tiene sentido», murmuró. Eduardo abrió los ojos lentamente. Por primera vez en días, no sintió el peso aplastándole el pecho. Respiró hondo. Y no dolió. Se quedó quieto, asustado de moverse, como si el más mínimo gesto pudiera romper ese alivio. «¿Estoy despierto?», pensó. «¿O ya pasó todo?». Tragó saliva. «Doctor», susurró. El médico se acercó de inmediato. «¿Cómo se siente?». Eduardo dudó. Buscó la palabra correcta. «¿Ligero?», dijo finalmente. Como si algo se hubiera ido. El médico no respondió enseguida. Revisó los tubos, escuchó su respiración, puso atención al ritmo del corazón. No encontró explicación. A esa hora, Rosa estaba despierta en su casa. No podía dormir. Tenía el presentimiento de que algo estaba pasando. Daniel también estaba despierto, sentado en silencio, con las manos juntas. No estaba pidiendo nada,
Solo esperaba. Horas después, el teléfono sonó. Rosa contestó con el corazón acelerado. «Necesitamos que vengan», dijo una voz al otro lado. Ahora, el trayecto se sintió eterno. Ninguno habló. Cuando entraron a la habitación, Eduardo estaba incorporado, con los ojos abiertos, con color en el rostro. Rosa se llevó una mano a la boca. Daniel se quedó inmóvil. Eduardo los miró y sonrió. No una sonrisa grande, una sonrisa cansada, pero real. «Dormí», dijo. «Dormí sin dolor». Los médicos interrumpieron. «Esto no significa que esté curado», aclaró uno de ellos. «Pero algo cambió», dijeron palabras técnicas, explicaciones cautelosas, hipótesis. Pero ninguno podía negar lo evidente. La enfermedad había retrocedido. No desapareció de golpe. No fue magia instantánea. Fue como si alguien hubiera detenido el avance. Eduardo escuchaba sin entender del todo. Solo sentía una cosa. Quería vivir. Miró a Daniel. «No fue el dinero», dijo con voz quebrada. «No fue nada de lo que prometí». Daniel negó despacio. «No hice nada», respondió. «Solo oré». Eduardo bajó la cabeza. Por primera vez, sintió vergüenza sin orgullo, culpa sin excusas. «Pasé mi vida creyendo que todo tenía precio», murmuró. «Y ahora me doy cuenta de que estaba equivocado». Las lágrimas comenzaron a caer. No las limpió. Rosa observaba en silencio. No con triunfo, no con rencor, con compasión. Los días siguientes confirmaron lo imposible. Cada examen mostraba mejoría. Cada amanecer traía un poco más de fuerza. Los médicos hablaban de remisión inesperada, de casos raros. Eduardo hablaba de algo distinto. Hablaba de segundas oportunidades. Cada noche pedía que Daniel orara, no para curarse, sino para aprender a cambiar. Y mientras el cuerpo sanaba poco a poco, algo mucho más profundo ya había ocurrido. El hombre que había vivido para acumular, estaba aprendiendo por primera vez a rendirse. Y ese milagro, ese nadie lo podía medir. Eduardo ya no era el mismo hombre que había entrado a ese hospital creyendo que el dinero podía salvarlo. Algo se había quebrado dentro de él. Y no dolía. Al contrario, se sentía necesario. Con cada día que pasaba, su cuerpo recuperaba fuerzas, pero su mente estaba inquieta, demasiado despierta, demasiado consciente. Pasaba horas mirando por la ventana en silencio, pensando en todo lo que hizo, y en todo lo que nunca hizo. Recordaba rostros que había olvidado, socios a los que traicionó, empleados a los que humilló, personas a las que usó y luego desechó sin mirar atrás. Y ahora, cada recuerdo pesaba. ¿Cómo pude vivir así tanto tiempo?, se preguntaba. ¿No estaba enfermo solo ahora? Lo estaba desde hace años. Una tarde, pidió que llamaran a Rosa y a Daniel. Cuando entraron, no los miró de inmediato. Tenía los ojos cerrados, respiraba despacio. «Necesito decir algo», dijo al fin. Su voz ya no era autoritaria. Era frágil. Rosa se quedó de pie. Daniel esperó en silencio. Eduardo abrió los ojos y los miró, por primera vez sin distancia. «Les debo una disculpa», comenzó. «No una de esas que se dicen rápido para sentirse bien. Una de verdad». Hizo una pausa larga. «Pasaron años limpiando mi casa, y yo nunca les di las gracias. Nunca pregunté si estaban bien. Nunca los vi». Rosa sintió que el pecho se le apretaba. No respondió. Eduardo tragó saliva. «Creí que ser importante era que me temieran», continuó. «Creí que la humildad era debilidad», negó con la cabeza. Estaba equivocado. Miró a Daniel. «Cuando te pedí que rezaras, no lo hice por fe, lo hice por desesperación». Daniel bajó la mirada. «Pero algo pasó», dijo Eduardo. «No solo en mi cuerpo. Aquí», se tocó el pecho. «Por primera vez sentí vergüenza de quién fui». El silencio llenó la habitación. Rosa habló con voz suave. «Todos tenemos tiempo de cambiar mientras respiramos». Esas palabras golpearon a Eduardo más fuerte que cualquier reproche. Desde ese día empezó a pedir perdón.
uno por uno. Pidió que trajeran listas, nombres, personas. Llamó a antiguos empleados, a socios rotos, a familiares lejanos. Algunos colgaban, otros lloraban, otros no creían que fuera real. Eduardo no se justificaba, no explicaba, no culpaba a nadie más. Solo decía, lo siento. Y cada vez que lo decía sentía que algo más se liberaba dentro. Las noches eran las más difíciles. Ahí no había distracciones, solo pensamientos. Pensamientos como, ¿y si nunca me hubiera enfermado? ¿Habría cambiado? La respuesta lo aterraba. Daniel seguía orando con él, pero ya no oraban por sanidad, oraban por carácter, por sabiduría, por no volver atrás. Eduardo aprendió a escuchar, a callar, a no interrumpir. Algo impensable en él. Un día con voz temblorosa dijo algo que nadie esperaba. Si salgo de aquí, no quiero volver a vivir como antes. Daniel lo miró con calma. El cambio real no empieza cuando sanas, respondió. Empieza cuando decides no ser el mismo. Por primera vez, no se sintió el dueño de nada, se sintió responsable. Responsable de sus palabras, de sus decisiones, de su tiempo, y en ese proceso lento, incómodo, profundo. El hombre que una vez creyó que el poder lo hacía grande, estaba aprendiendo algo que nunca había entendido. Que pedir perdón no lo hacía pequeño, lo hacía humano, y ese arrepentimiento sincero, silencioso, constante, se estaba convirtiendo en la verdadera señal de que el milagro no había sido solo físico, había comenzado donde realmente importaba. Cuando Eduardo finalmente salió del hospital, no hubo cámaras ni anuncios. No quiso atención, no quiso titulares, caminaba despacio, no por debilidad, sino por conciencia. Cada paso era distinto ahora, como si el suelo pesara más, como si la vida ya no fuera algo que se podía correr sin pensar. Durante días, se encerró solo, pidió tiempo, silencio. Necesitaba entender qué hacer con todo lo que tenía y con todo lo que había sido. El dinero seguía allí, las cuentas, las empresas, las propiedades. Nada había desaparecido. Pero ya no lo miraba igual. Antes, cada número lo hacía sentir poderoso. Ahora, le hacía una sola pregunta en la cabeza. ¿Para qué? Mandó llamar a Daniel. Cuando el joven llegó, encontró a un hombre distinto. Sin traje caro, sin reloj brillante. Sin prisa. Eduardo lo miró con seriedad. Te prometí mi fortuna, dijo, y no me retracto. Daniel no respondió de inmediato. Sentía un peso en el pecho. No fue por eso que oré, pensó. Eduardo continuó. Todo esto, dijo, señalando papeles y documentos, no me salvó. Y no quiero que te destruya como me destruyó a mí. Daniel levantó la mirada. No necesito su dinero, dijo con respeto. No así. Eduardo frunció el ceño. Entonces dime qué hacer con él, pidió. No quiero volver a usarlo para el mal, no sé cómo. Ese fue el momento, el verdadero. Daniel respiró hondo. Si quiere cumplir su promesa, dijo, hágalo de una forma que no lo vuelva a encadenar. Eduardo escuchaba con atención, sin interrumpir. Use lo que tiene para reparar, continuó Daniel. No para demostrar poder, sino para aliviar. Hubo un silencio largo. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, alguien no le pedía nada para sí. Ese día, tomaron una decisión. No donar por imagen, no ayudar por culpa, ayudar con propósito. Eduardo empezó a vender propiedades innecesarias. Canceló proyectos que solo generaban ambición. Redirigió recursos. Escuelas, clínicas, comedores. No puso su nombre en grande, no buscó aplausos. Cada vez que alguien le agradecía, bajaba la mirada. Yo también estoy aprendiendo, respondía. Daniel no se volvió rico. No cambió su forma de vivir, siguió siendo el mismo. Pero ahora tenía una responsabilidad distinta, no de administrar dinero, sino de cuidar intenciones. Muchas personas no entendían. ¿Por qué no tomaste todo?, le preguntaban. Era tu oportunidad. Daniel respondía con calma.
Porque no todo lo que se te ofrece es una bendición. Eduardo observaba ese comportamiento en silencio. Y aprendía que la riqueza real no se acumula, circula. Con el tiempo, la salud de Eduardo se estabilizó por completo. Pero algo curioso ocurrió. Ya no hablaba de su recuperación, hablaba de su oportunidad. Un día, mirando a Daniel, dijo: «Pensé que te estaba dando algo, y resulta que fui yo el que recibió». Daniel sonrió levemente. «No fue mío», respondió. Eduardo entendió. La fortuna ya no era una promesa, era un instrumento. Y la herencia más grande no fue el dinero que empezó a moverse, sino el ejemplo que quedó atrás, un hombre que tuvo que perder el control para aprender a usar lo que tenía. Un joven que nunca buscó ser visto y terminó guiando sin imponerse. Y en ese intercambio silencioso, ambos comprendieron una verdad que no aparece en ningún contrato, que la verdadera riqueza no es lo que se recibe al final de la vida, sino lo que decides hacer cuando te dan una segunda oportunidad. Los años pasaron más rápido de lo que Eduardo esperaba, no porque fueran pocos, sino porque, por primera vez, los estaba viviendo de verdad. Su cuerpo nunca volvió a ser el de antes. Había días buenos y días difíciles, dolores que regresaban sin aviso, cansancio que aparecía de repente, pero ya no se quejaba. Cada mañana que abría los ojos, pensaba lo mismo. Este día no lo compré, me fue regalado. Ya no se veía como un sobreviviente, se veía como un hombre en préstamo. Las empresas seguían funcionando, pero ya no eran el centro. Eduardo delegó, confiaba, escuchaba. Algo impensable en el pasado. Pasaba más tiempo en silencio que hablando. Y cuando hablaba, ya no era para imponer, sino para preguntar. A veces, por las noches, recordaba quién había sido. Y sentía una punzada, no de culpa paralizante, sino de memoria. Una memoria que no quería perder. Dani seguía visitándolo. No como asesor, no como heredero, como amigo. Nunca hablaban de dinero, nunca de cifras. Hablaban de decisiones, de dudas, de miedo. Eduardo le confesó algo una tarde con voz baja. Lo más difícil no fue aceptar que me estaba muriendo. Fue aceptar que había vivido mal. Daniel no lo corrigió, no lo consoló rápido, solo escuchó. Eso, para Eduardo, ya era un regalo. Un invierno, la enfermedad regresó. No con violencia, con aviso. Los médicos fueron claros. Esta vez no hablaron de milagros, hablaron de tiempo. Eduardo no discutió, no negoció, asintió. Pidió una sola cosa, ver a Rosa y a Daniel. Cuando llegaron, el ambiente era distinto al de la primera vez. No había desesperación, había calma. Eduardo estaba recostado, más delgado, más frágil, pero sus ojos estaban en paz. «Gracias», dijo apenas los vio. Rosa apretó los labios. Daniel se acercó despacio. «No vine a pedir que reces por mi cuerpo», continuó Eduardo. «Ya hizo suficiente». Hizo una pausa. «Quiero que reces para que no olvide lo que aprendí». Daniel sintió un nudo en la garganta. Oro, no por sanidad, no por gratitud. Días después, Eduardo murió. Sin dolor, sin miedo, sin lujos. No hubo grandes ceremonias, no hubo discursos llenos de elogios falsos, pero algo curioso ocurrió. Personas que nadie esperaba comenzaron a llegar. Gente sencilla, personas que habían sido ayudadas sin saber por quién, escuelas que existían gracias a decisiones anónimas, familias que habían salido adelante sin conocer el origen. El nombre de Eduardo no estaba en placas, pero su cambio sí estaba en vidas. Daniel observaba todo en silencio. Pensó en la promesa inicial, en el pacto desesperado, en el dinero, y entendió algo con claridad. Eduardo no dejó una fortuna, dejó un camino distinto. Rosa, ya mayor, le dijo algo a su hijo esa noche. Al final, no se fue rico, se fue libre. Daniel nunca buscó reconocimiento. Siguió viviendo de forma sencilla. Siguió orando en silencio, pero cada vez que alguien le preguntaba por aquella historia, respondía lo mismo. No fue la oración lo que cambió todo, fue el corazón dispuesto a cambiar.
Y si hoy alguien escucha esta historia, no es para admirar a un millonario. Es para recordar algo esencial, que nunca es tarde. Que nadie está tan perdido como para no volver. Que la verdadera herencia no se guarda en bancos, se siembra en decisiones. Porque al final, cuando el ruido se apaga, cuando el dinero deja de hablar, cuando el cuerpo ya no responde, solo queda una pregunta. ¿Quién fuiste cuando tuviste la oportunidad de cambiar? Y esa respuesta, esa es la única riqueza que realmente trasciende.